Una anciana desconcertó a los médicos con su extraña enfermedad. Era la paciente más antigua de un hospital ubicado en la capital de El Salvador, y los médicos llevaban 10 años intentando dar con el mal que la aquejaba, pero nadie había podido descubrir el verdadero origen. Ella constantemente se quejaba del dolor estomacal, así también de muchas náuseas, y con el tiempo había dejado de caminar. Sus hijos habían advertido a los médicos que era porque ella solía comer mucho y que se encontraba muy subida de peso, pero los médicos habían podido determinar que su intestino se encontraba completamente sano y que en la zona del abdomen no había nada extraño. Así que muchos habían llegado a pensar que todo aquello era solo una invención de la anciana para llamar la atención de sus 12 hijos y también de sus nietos, quienes con el tiempo habían pedido al hospital una habitación para su madre, para que la tuvieran en constante vigilancia. Años habían pasado, y Luzmila Torres, como era llamada la paciente de la cama número 20, había sido dejada a su suerte por sus hijos, quienes durante muchos años se habían encargado de ella. Pero su enfermedad cada vez había empeorado, y como nadie daba un diagnóstico, los hijos de la mujer la habían tildado de mentirosa. Así que la habían olvidado en un hospital geriátrico, en donde solo podían darle tranquilizantes para que sus síntomas disminuyesen. La mujer llevaba muchos años pidiendo que la ayudaran, pero los médicos nada podían hacer. Los médicos del lugar se compadecían de la anciana, pues vivía en aquel lugar la mayor parte del tiempo dormida, debido a los sedantes. Algunos contaban que hace algunos años ella tenía una nieta, quien la cuidaba y hacía sus días más felices, pero sus hijos habían prohibido a la muchacha acercarse a aquel lugar, pues la mujer tenía los días contados, debido a que su enfermedad parecía haber avanzado mucho más con el tiempo y no había ningún tratamiento para ella, pues no habían logrado dar con aquel mal. Muchos médicos habían intentado averiguar qué era lo que pasaba con la anciana, pero había sido en vano, pues la mujer empeoraba y los análisis solían salir en perfectas condiciones. Le sacaron diversas pruebas, ecografías y radiografías, pero nada llegaba a dar con el problema. Los médicos se habían acostumbrado a tenerla en el lugar y tras tantos años lo único que esperaban era el final de aquella anciana, pues ya nadie más se había interesado por ella o venía a reclamar para que siguieran haciéndole estudios. Un día una joven doctora ingresó al lugar a trabajar. Ella se interesó de una manera especial con aquella mujer, a quien ya todos tenían en el olvido. La doctora empezó a investigar sobre qué había sucedido con ella y cuál era su historial clínico. También solía hacerle compañía y le leía diversos libros. Hablaba con ella cada vez que podía y la anciana volvió a reír después de mucho tiempo. La anciana, cuando se encontraba consciente, solía preguntarle a la joven doctora por su familia, por la que tanto se había esforzado cuando era una joven, pues ella había criado a cada uno de sus 12 hijos, a quienes había parido con el sudor de su frente, pero ellos se habían olvidado de todo el esfuerzo que ella había hecho alguna vez. La joven doctora, con el fin de averiguar más sobre aquella anciana, decidió seguir preguntándole sobre su vida cuando era más joven y sobre cada uno de sus hijos y los diversos acontecimientos que habían sucedido a lo largo de los años, para poder investigar si había alguna situación que se les hubiese escapado en todo aquel tiempo, algo que pudiera ayudarla a dar con el mal que tenía aquella anciana postrada en una cama por tantos años. Doña Luzmila le contó que ella había tenido muchos hijos debido a que su esposo se lo había exigido, pues para aquel hombre era importante una familia muy grande. Él había tenido un pensamiento bastante machista y no le había importado la salud de la mujer, pues cuando iba por el hijo número 10, ella pidió a su marido que parasen, pues los médicos le habían dicho que su útero se encontraba muy débil, pero él se había negado y así habían concebido a los más pequeños. Con el último bebé la mujer ya no había podido más y había sido llevada a un hospital debido a que el pequeño estaba presentando problemas para quedarse dentro de su barriga. Los médicos decidieron hacerle una cesárea de emergencia para poder salvar la vida del último de sus hijos, cuando por fin habían sacado al pequeño Michael de tan solo 7 meses de gestación. Una alarma sonó en el lugar. Los médicos intentaron calmarse, pues creían que se trataba de un simulacro, pero de pronto alguien entró en la sala y les advirtió que había una emergencia en el lugar.
por lo que todos salieron corriendo dejando a la pobre Luzmila en una camilla de hospital a manos de los internos, a los cuales les encargaron que terminasen de cerrar la cesárea. Unos cuantos meses después de aquel terrible día, sus molestias habían comenzado, contó la anciana entre lágrimas, dejando a la joven doctora con una interrogante. ¿Y si aquellos internos habían hecho algo mal en su trabajo? La doctora revisó el historial clínico de la pobre anciana y se dio cuenta que desde aquel momento nadie había solicitado que le revisaran el útero, por lo que inmediatamente realizó una orden para poder llevar a la desvalida anciana a ser revisada. Pero en el ultrasonido, cuando la anciana fue trasladada a que le hicieran los exámenes, de pronto comenzó a quejarse fuertemente y comenzó a botar un flujo de color intenso. Así que sin dudarlo y arriesgándose, la doctora decidió llevarla directamente a un quirófano para poder salvarle la vida. Cuando finalmente la joven doctora tuvo a la anciana sobre una camilla en una sala de operaciones, se dispuso a actuar rápido y revisó su desgastado útero, el cual se encontraba en muy malas condiciones debido a todos los partos que había tenido en su vida. Pero aquello no era lo peor, no, pues dentro de ella pudo hallar un pañuelo, el cual había permanecido ahí durante muchos años y que seguro pertenecía a uno de los doctores que había realizado la última cesárea de la anciana. Aquello había sido lo que había afectado la salud de aquella señora durante tanto tiempo y nadie se había fijado en ello. La hinchazón, las dificultades para caminar y el dolor estomacal había sido producido por el útero de la mujer, el cual se había recrecido de una manera inimaginable, pues se había inflamado por el extraño objeto que se encontraba dentro. La joven doctora lloró feliz de haberle podido salvar la vida a aquella pobre anciana, quien se recuperó con mucho éxito. La anciana pidió hablar con la joven doctora para agradecerle toda la buena voluntad que había tenido con ella y por haber logrado lo que nunca nadie había hecho. Pero la doctora rechazó los agradecimientos y besó a la anciana en la frente, y entre lágrimas, ésta le dijo: «Es lo menos que pude hacer por ti, abuela. Perdón por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Siempre creí en ti y estudié medicina para poder ayudarte». La anciana lloró de la emoción al darse cuenta que la joven doctora siempre había sido su nieta, sino que no la había reconocido. Finalmente, ellas dos estuvieron unidas hasta el último momento, demandando al hospital en el cual se había cometido la negligencia con la pobre anciana hacía muchos años atrás. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Gracias por acompañarnos en otra que con mucho cariño hemos preparado para ti. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente historia. Hasta pronto.